Mientras más leas, más cosas sabrás. Entre más cosas sepas, más lejos llegarás. Creo que no hay una mejor frase para iniciar este video que la que les acabo de decir. Una frase que nos comparte el autor, el Dr. Seuss, autor de muchos cuentos infantiles que posteriormente se convirtieron en películas. Películas que seguramente muchos de nosotros ya conocemos. En el video de hoy voy a compartirles cuáles son los 3 libros que más me han ayudado en mi crecimiento, en mi desarrollo personal. A continuación, voy a presentarles estos 3 libros. 3 libros que marcaron un antes y un después en mi vida, como persona, como hombre, como ser humano, como hijo, como estudiante, como empresario, como lo queramos ver. Antes de iniciar con los libros que les quiero compartir, quisiera hacer un breve paréntesis para platicarles por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy parado frente a una cámara, hablándole a nadie físicamente, compartiéndoles ese tipo de información? Quiero que me conozcan y que entiendan por qué estoy aquí. Llevo más de 6 años trabajando conmigo, trabajando con mis emociones, con mi mentalidad, con mis hábitos, con mis disciplinas, rompiendo malos esquemas, creando nuevos esquemas en mi vida. ¿Con qué intención? Convertirme en mi mejor versión, convertirme en una persona de la cual me sienta orgullosa. Ahora, ¿por qué surge todo esto? Por un evento en mi vida. Un evento que cambió mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con el mundo. Un evento que hizo que todas las máscaras que tenía puestas sobre mi cara se destruyeran. Un evento que me rompió el ego. Un evento que hizo que todo lo que yo creía que era real, lo dejara de ser. A partir de este evento es cuando yo empiezo a buscar ayuda. Busco ayuda en terapias, psicólogos, terapeutas, y no encontraba las respuestas que buscaba. ¿Qué decidí hacer? Meterme en la lectura, meterme en los libros que ven por atrás, que son apenas una pequeña parte de ellos. Empecé con un libro y poco a poco ese libro me llevaba a otro. Me surgían más preguntas y diferentes cuestiones, cosas diferentes que quería aprender. Fue así como me volví un adicto a la lectura. Me convertí en la persona que en vez de querer salir un viernes por la noche, decidía quedarse en su casa para leer. Por supuesto que eran etapas. Antes, ¿cuáles eran mis distracciones? Mis distracciones fue el alcohol. No quiero decir drogas, pero distracciones banales, que lo único que hacían era destruirme el cuerpo, la mente, el alma. Pasé por muchos sub y bajas en este proceso de mi vida. Pasé por depresiones, muchas de ellas, toqué fondo muchas veces, y llegó el punto en el que el dolor era tan grande que si no cambiaba yo, no sabía qué iba a pasar. A continuación, voy a compartirles los 3 libros que fueron las herramientas, que fueron los maestros, que fueron el medio por el cual yo logré salir de donde estaba. Libros que hasta la fecha los sigo leyendo. Estos libros que les voy a compartir, para mí son una guía, para mí son una Biblia, porque en cada palabra que te comparten, logras entender dónde estás parado y logras entender dónde estás situado tanto emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Ahora bien, quisiera que entendieran que yo no estoy aquí para venderles libros, venderles cursos, para hacerle publicidad a uno que otro libro. La razón por la que estoy aquí es porque tengo un deseo genuino. Un deseo genuino que por medio de mi historia, de lo que he aprendido con mi historia, pueda yo transmitírselo a ustedes por medio de esta cámara, por medio de este canal de YouTube, y que si a una sola persona logro ayudarla, logro a que su mente se aclare, o le puedo dar las herramientas para que transite los problemas de la vida que esté transitando de una forma más amena, más controlada y más consciente, con eso me es suficiente. Sin más preámbulo, vamos por los libros. El primer libro que cambió mi vida, uno de los primeros libros que leí, es Los 4 acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Sin duda, una obra de arte. Sin duda, es un tratado, es un comunicado para poder encontrar paz en tu vida y en la relación que tienes con los demás. Un librito que con 160 páginas, 155 páginas exactamente,
Nos enseñan cuáles son los 4 acuerdos fundamentales para poder vivir en amor, en paz y en plenitud. El libro está basado en la filosofía tolteca. Los toltecas eran hombres y mujeres que estaban mucho en contacto con su espiritualidad. Están en contacto con la naturaleza, con su verdad y con el universo. Y ellos entendían la importancia de muchas cosas que hasta la fecha marcan diferencias entre un hombre feliz y un hombre que no lo es. El autor nos dice: toda tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Muchas de las cosas que nos hacen sufrir, entre comillas, son inducidas por nosotros mismos, por nuestras preocupaciones, por nuestras suposiciones. Porque, como dice el autor, tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad. El segundo libro que les quiero compartir se ha convertido en una Biblia. Se ha convertido en un maestro, en una compañía de vida. Un libro que, con palabras sencillas, con lenguaje apropiado, un lenguaje fácil de entender, hace que comprendas la importancia de vivir en el presente. La importancia de saber experimentar el momento presente, que es el momento donde puedes crear, dejando atrás las preocupaciones pasadas o las preocupaciones futuras, que realmente ya no son reales. Eckhart Tolle, con Una nueva tierra, nos enseña un camino espiritual y práctico para que podamos encontrar nuestra verdad, encontrar nuestras raíces y fundamentarlas desde el amor. Es un libro que un video no le haría justicia, porque son tantos los temas que este libro trata. Es tan fascinante adentrarse a cómo una persona que estuvo al borde del suicidio decidió levantarse, y a partir de ahí es cuando encontró él su camino. Es un poco lo que nos comparte Eckhart Tolle con esta historia. No les quiero contar mucho más, pero si les pudiera yo recomendar un libro de los 3 que vamos a presentarles el día de hoy, es Una nueva tierra, por Eckhart Tolle. El último, y el libro por el cual estoy más emocionado de hacer este video, es el Kybalión. Un libro que realmente es misterioso. Un libro difícil de entender y un poco difícil de interpretar. De hecho, he comprado 3 versiones, tengo otra en otro lado, pero he comprado varias versiones con diferentes interpretaciones para poder entender la profundidad de las enseñanzas de este libro. El libro está escrito por los famosos 3 iniciados. Estos 3 iniciados traían el conocimiento y la sabiduría de un personaje, de una figura, de un ser elevado conscientemente, conocido como Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, o de otro nombre, Thoth en otras culturas. Este libro nos muestra las 7 leyes universales fundamentales por las cuales el mundo, la vida, el cuerpo humano, el universo es regido. El libro es una investigación de cómo el mundo funciona, así como existe la gravedad, así como existe la luz. También existen estas leyes que son inmutables. Podría decir que es un poco esotérico, pero no lo es a la vez. Este libro llegó a mi vida cuando yo tenía 12 años de edad. Se me presentó y lo empecé a leer. Se me hizo tan interesante la forma en la que explica cómo el universo funciona, que empecé a basar mi vida en este libro desde los 12, 13 años de edad. Un poquito haciéndolo de forma inconsciente. Pero bueno, un fun fact es que este libro fue la razón por la cual yo decidí hacerme mi primer tatuaje. Mi primer tatuaje habla del primer principio del Kybalión, que es el principio del mentalismo, que se refiere a que todo es mental. Todo lo que existe es un constructo mental, y nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestra realidad si modificamos nuestros pensamientos. Ahora, para que yo pudiera llegar a este discernimiento, tuve que leer muchos otros libros para poder entender a qué se refería exactamente con la ley del mentalismo. Ahora, ese es el primer precepto, esta es la primera ley. Faltan otros 6 que hay que entender. Es un libro que les recomiendo mucho. Es un libro que siempre que platico con alguien interesado en entender la vida, su vida personal, se lo recomiendo.
Pero les digo, una cosa es leerlo y otra cosa es aplicarlo. Ningún libro te va a compartir o te va a dar lo más que te pueda dar si solamente lo lees y lo entiendes. Tienes que aplicarlo. No permitas que el conocimiento se convierta en sabiduría. Permite que el conocimiento te lleve a la acción, porque solamente así vamos a convertirnos en hombres sabios. Estos son los libros que más me han transformado. Estos son los libros que más han cambiado mi forma de ver la vida. Son libros que no he dejado de leer desde que comencé con ellos. Se puede decir que son mis libros de cajón. Libros que yo les recomiendo desde el fondo de mi corazón. Sea donde sea que estén parados, emocionalmente, económicamente, espiritualmente o físicamente, estos son libros sin tiempo. Al final, los libros son herramientas. Y me encanta platicarle a la gente que me pregunta el por qué me gusta leer y qué le veo de interesante a los libros. Es muy sencillo. Pongamos por ejemplo al Dr. Miguel Ruiz. El Dr. Miguel Ruiz, yo no sé cuánto tiempo le tomó o le costó poder escribir esta obra maestra. Pudieron haber sido años, pudieron haber sido meses, no lo sé. Una persona, en promedio, podrá leerse un libro de 150 páginas en una semana. Y en una semana logra entender la esencia de lo que en 6 meses o 1 año o 2 años el autor pudo transmitirle. Es la magia de los libros. Te ahorras tiempo, te ahorras recursos por unos cuantos pesos. Antes de acabar con este video, quisiera compartirles 3 frases rápidas que a mí me hicieron entender la profundidad y la importancia de poder encontrar una relación sana con los libros. Y estas son las frases que les quiero compartir.